Estamos listos para hablar con una amiga de la casa que queremos mucho y que siempre nos bendice con tremenda palabra. Definitivamente siempre trae herramientas, pensamientos, palabras, bueno, textos bíblicos, siempre nos sostiene con textos bíblicos, una sonrisa, así que definitivamente ella mira a Fernan. ¿Qué pasó, Aida? ¿Qué pasó? Es que él es Fernan Reyes. Él es Fernan Reyes. Señores, así que siempre te disfrutamos, eres igual, nuestra. Igual. Gracias por este hermoso año. Así me siento al estar con ustedes. ¿Están bien, chicos? Muy bien, gracias a Dios. Felicidades. Igualmente. Para hoy tengo un tema preciosísimo. Se titula El Dios bíblico cumple sus promesas. Ay, me gusta. Pensé que ibas a abrir los regalos antes del tema. Como loca que lo habla, a ver si hay algo para nosotros ahí. Cámara. Oye, ustedes quieren guisar a de lugar. Para mí, que es una bicicleta o algo así. Pero no puede ser una. Bueno. No puede ser una bicicleta. Juanita, un saludo para Juanita. Juanita, te quiero, te amo. Tú lo sabes, así Tremenda. que gracias por esos regalitos desde Chicago. Juanita, te tengo que decir que el nuestro todavía no ha llegado porque Aida tiene que ir. Sí, tengo que ir al apartado hoy. Lo prometo. No, hoy está lleno. Déjalo para la semana que viene. No. Fernán quiere que vaya hoy. No, pero está bien. Yo puedo esperar mañana. Sí, mañana no. Juanita, mañana. Un abrazo, mi amor. Gracias. Pues mira, Vamos, el Aida. Dios bíblico cumple sus promesas. Ajá. Hace unas semanas atrás preparé una actividad para nuestros jóvenes en donde tuvimos la honorable presencia virtual del doctor Samuel Pagán. Ah, qué bien. Entonces, el doctor Samuel Pagán en esa oportunidad nos estuvo hablando acerca de las narrativas del nacimiento de Jesús. Ajá. Y del saque. Él comenzó diciendo: lo primero que usted tiene que aprender y memorizar respecto a las historias del nacimiento de Jesús. Y enfatizaba, si usted es maestro, lo debe saber. Si usted es predicador de la palabra, lo debe saber. El Dios bíblico cumple sus promesas. Y eso me impactó y eso me dejó meditando durante varios días. Ajá. Y mi pensamiento me llevó a un recuerdo de hace algunos años atrás. Okay. Cuando a mi madre le diagnosticaron cáncer, fue para una fecha similar a esta. Fue para la Navidad. Y yo recuerdo, yo estaba en plena adolescencia, ella llega un viernes en la tarde con los resultados en mano, nos reúne a mis hermanos y a mí y nos sienta en la mesa del comedor, nos muestra los resultados y nos dice, tengo cáncer. Y yo recuerdo que ante esa noticia yo me quedé como en blanco, porque desde pequeña yo veía esas películas de historias así de la vida real, y me impactaban mucho esas películas en donde los niños perdían a sus padres. Ay, sí. Entonces yo tenía como que bien presente ese tema en mi mente y en mi corazón, y yo recuerdo que me paré como un resorte de la mesa y me fui corriendo a mi cuarto, me acosté y lloré toda la noche. Para ese tiempo, la iglesia donde nosotros nos congregábamos los viernes, dentro de la Navidad, hacían unos servicios relámpagos en donde por lo menos se visitaban 3 hogares o 4 hogares ese viernes en la noche. Okay. Y la dinámica era esa, ¿no? Un servicio cortito, una temática relacionada al nacimiento de Jesucristo y nos movíamos al próximo hogar. Yo recuerdo que mami entró a mi cuarto y me pasaba la mano por la cabecita tratando de consolarme. Tú sabes cómo son las madres de especiales. Y recuerdo que esa noche, mientras yo lloraba desconsoladamente, me dijo, porque siempre fue una mujer de mucha fe, tranquila, todo va a estar bien, yo no voy a morir. A los pocos años, el cáncer pudo más sobre su vida y partió de este plano terrenal. Y siempre me quedé meditando y pensando en esa experiencia, porque lo que ella me prometió no lo pudo cumplir. Y yo uso el ejemplo de mi madre porque hay promesas y hay promesas. Hay gente que promete sin la intención real de cumplir. Pero una madre, yo creo que ese es el ejemplo definitivo máximo, ¿no? ¿Qué no hace una madre por un hijo? Y cuando te da una promesa, esa madre lucha hasta el final, o ese buen padre también lucha hasta el final por cumplir con su palabra. Pero nosotros tenemos que madurar en el proceso. Nosotros estamos esperando de los seres humanos cosas que ellos no nos pueden dar. Mi madre fue una mujer maravillosa, pero esa promesa no me la pudo cumplir.
No la cumplió porque era una mala persona, porque era una mala madre, no. Porque había una limitación. Al final del día seguía siendo un ser humano finito. Quiere decir, nosotros estamos próximos ya a culminar este año. Y hay gente que tiene mucho dolor, mucho rencor, mucho odio en su corazón por personas que prometieron cosas que no pudieron cumplir. Hay gente que tiene la mejor intención, pero nuestra humanidad nos gana. De momento yo puedo quedar con Fernán con que voy a ir hoy al apartado a buscar el regalo. Pero puede ser que el día se me complique y no pueda. Claro. A lo mejor está mi mejor intención y le he dado la palabra a él, pero de repente no pude. Y nosotros yo creo que a veces estamos traspasándole a otras personas atributos que solamente tiene Dios. Samuel Pagán en aquella oportunidad nos decía, el Dios bíblico cumple sus promesas. Si hay algo que nos ha enseñado el 2020, es que no todo lo planificado va a suceder como lo hemos pensado, como lo hemos imaginado. De hecho, Santiago capítulo 4 nos da un gran consejo y en algún momento lo estuve compartiendo aquí también en la emisora. El escritor nos dice que nosotros no podemos decir, mañana yo voy a hacer esto, el año próximo voy a estar aquí, la semana que viene voy a hacer este otro negocio y voy a ganar tanto. Si nosotros no añadimos a esa ecuación, si Dios quiere. De hecho, en ese capítulo, Santiago dice, nosotros hablamos como gente que está llena de arrogancia, como si fuéramos dueños del futuro. El Dios bíblico cumple sus promesas. Si hay alguien, nos muestra la Escritura, que puede cumplir todo lo que ha prometido. Y en un mundo lleno de incertidumbre, saber, conocer que hay un Dios que sí puede hacerlo, eso nos llena de paz. Eso nos llena de regocijo. La Biblia nos muestra que luego de muchas profecías, aun si nosotros vamos al libro de Génesis, ya el libro de Génesis nos está mostrando que eventualmente vendría un Mesías a rescatarnos, a salvarnos, a cumplir la promesa que ningún ser humano nos podía hacer. Y aun si un ser humano con buena intención lo hubiese hecho, no tenía la capacidad que tenía Jesucristo de llevar todos nuestros pecados a la cruz del Calvario y a través de esa victoria darnos vida, vida eterna y vida en abundancia. Si Jesús cumplió su palabra, si Jesús nació en el pesebre, digo porque si usted está celebrando la Navidad no tiene ninguna otra razón de celebrarse que no sea Jesucristo. Aunque hemos visto que en los últimos años, en términos comerciales, ya no se dice ni siquiera feliz Navidad, lo que se dice es felices fiestas, ¿no? Cada vez tratando, ¿verdad?, de sacar la figura de Jesucristo. La Navidad es Jesús. Si Jesús no está en el pesebre en nuestro corazón, que nosotros estamos celebrando. Pero si usted está celebrando la Navidad, usted estará de acuerdo conmigo en que Jesucristo nació. Pero no solamente nació. La Biblia nos mostraba que eventualmente iba a crecer, se iba a desarrollar, iba a abandonar el pesebre, iba a ejercer su ministerio y se iba a dar por todos nosotros en la cruz del Calvario. Pero la promesa bíblica no queda solamente allí. La promesa bíblica era que al tercer día iba a resucitar. ¿Eso sucedió? Sí sucedió. De hecho, Samuel Pagán en esa oportunidad nos compartía, y esto es algo que ya yo he leído, que he escuchado también de otros maestros y predicadores. En la época cuando Jesucristo resucitó, no fue un evento que la gente de aquella época se cuestionara, porque hubo tantos testigos, hubo tanta gente que atestiguó que Jesucristo había resucitado, gente que no eran sus seguidores, personas que no necesariamente compartían su predicación, pero decían, sí, lo vimos, sí, Jesús resucitó. Así que ese Jesucristo que nació, ese Jesucristo que vivió, ese Jesucristo que murió y que al tercer día resucitó, es ese mismo Jesucristo que nos está diciendo, yo tengo la autoridad para cumplir mi palabra sobre tu vida. Yo tengo la autoridad para cumplir las promesas de vida que he declarado sobre ti y sobre los tuyos. Quizás en este año mucha gente nos dejó caer. Quizás mucha gente con la mejor intención nos hicieron promesas que no pudieron cumplir. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en esa silla? Que hemos hecho promesas que por el ajoro, que por el tiempo, que por el sueño, que por el cansancio, que por tantos inconvenientes no hemos podido cumplir. Vamos a perdonar a la gente que no ha podido cumplir, pero vamos a enfocarnos en el Dios que sí tiene palabra, en el Dios que ha cumplido todas sus promesas, en el Dios que no nos va a dejar.
Lucas capítulo 2 nos muestra algo importante, que cuando Jesucristo nació, en aquella misma región, un ángel se le apareció a los pastores. Y el ángel dio un anuncio sumamente importante. El ángel en primer lugar dijo, no teman. Y esa palabra es importante. El temor cuando nos asalta, nos nubla. El temor cuando nos asalta, nos ciega. Llega la turbación y uno no sabe ni qué hacer, ni qué decir, ni qué decidir. Pero el ángel les dijo, no teman. ¿Por qué podemos estar confiados? Porque Jesús nació. Porque vamos a tener temor. El Dios bíblico cumple sus promesas. Lo segundo que el ángel les dice, no teman porque hoy doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Y seguido en ese relato dice que al ángel se le unieron huestes celestiales y desde el cielo hicieron un cántico impresionante. Dice la escritura que esta gente dijo, y repentinamente apareció en el cielo con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Quiere decir que cuando Jesucristo nace, se anuncia la paz. Y claro, saber que Dios cumple sus promesas trae paz al corazón. Pero no se puede hablar de paz si Jesús no ha nacido. Un evento nos lleva al otro. La tierra no había experimentado paz hasta que Jesús nació. Si Jesús no ha nacido en nuestras vidas, no se puede hablar de paz. Hace unos años atrás yo escribí una reflexión que se titula de la siguiente forma. Si Jesús no ha nacido, ¿de qué paz habla la gente? Si el Señor no es la buena noticia de tu vida, tú no sabes de qué estás hablando. Tú no sabes lo que es la felicidad. Tú sabes que cuando nos acercamos a fin de año, la gente por lo regular tiene ciertos discursos que salen en automático. Fernán, feliz Navidad y próspero año nuevo. Sí. Moraima, que el próximo año te traiga salud, muchas bendiciones y mucha paz. Nosotros poco más que estamos como Walter Mercado, tú sabes, repartiendo paz, amor, prosperidad. Y nosotros no tenemos eso en nuestra vida, porque no lo hemos experimentado, porque no lo hemos vivido, porque Jesucristo no se ha vuelto una realidad en nuestros corazones. ¿De qué paz habla la gente si Jesús no ha nacido? Esas huestes celestiales se dieron cuenta que la paz había llegado al mundo cuando Jesucristo nació. Y en un sentido espiritual, si Jesús no está en el pesebre de tu corazón, si Jesús no está en tu mente, si Jesús no está en tu día a día, si Jesús no está en la toma de decisiones, tú no puedes hablar de paz. Tú no sabes de lo que estás hablando. Hay una historia que a mí me gusta mucho en la escritura, Juan capítulo 1, versos 50 y 51. Dice que cuando Felipe tiene un diálogo con Natanael, Natanael era un poco escéptico y Felipe viene pompeado, motivado, contentísimo y le dice a Natanael, hemos hallado al Cristo, de quien las profecías y la ley atestiguan, y viene de Nazaret. Natanael pegó un grito, espérate, de Nazaret no sale nada bueno. Pero dice la escritura que más adelante cuando Natanael se encuentra con Jesús, Jesús a la distancia al verlo le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. El hombre se impactó porque Jesús vio en él algo que más nadie podía ver. Ese Dios bíblico que cumple sus promesas ve en nosotros lo que más nadie puede ver. La gente ve que nosotros venimos de una barriada. La gente ve que a lo mejor fuimos criados en un lugar como Nazaret que no tenía mayor importancia. Pero esos inicios que pueden ser muy humildes se pueden tornar en cierres o finales de gloria cuando nos ponemos en las manos del Señor. No permitas que nadie te encajone porque vienes de un barrio, por lo que cargas en términos de historia de tu familia, por la ropa que usas, por el auto que guías, por la vivienda que quizás puedas tener. Dios está viendo en nosotros que somos verdaderos, que tenemos un corazón presto a hacer su voluntad y que aunque quizás en este momento no le hemos conocido, tenemos la intención de abrir nuestro ser y darnos la oportunidad de recibir la paz que solamente Dios puede dar. Este relato termina confrontando Jesús a Natanael. Le dice, porque te dije que eres un verdadero israelita en quien no hay engaño, ahora crees. Jesucristo dice, de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre.
Jesucristo pagó el precio para nosotros tener una vida en abundancia, una vida en plenitud. Es cierto que el Dios bíblico cumple sus promesas, pero yo tengo que aceptarlo. Claro. Yo tengo que andar en sus caminos. No puede ser posible que yo quiera los beneficios sin compromiso. Y Dios quiere que nos comprometamos con Él en esta mañana. Dios quiere nacer en nuestros corazones. El mensaje del pesebre, el mensaje del nacimiento es un mensaje de esperanza, es un mensaje de paz. ¿Para quién? Para quienes lo aceptan, para quienes lo reciben. Los judíos de la época se turbaron ante el nacimiento de Jesús. Herodes se turbó, pero los magos que estuvieron prestos a recibir el mensaje, los pastores que estuvieron prestos a recibir el mensaje, María, José que estuvieron prestos a recibir el mensaje, recibieron la paz de Dios. Si nosotros estamos prestos a recibir el mensaje, los cielos están abiertos. Hay muchas canciones en la iglesia de moda que nos invitan a decirle a Dios, abre los cielos. Y cuando yo escucho esas canciones, yo digo, ay bendito. Si hace rato Jesucristo pagó el precio, no hay que estar ni cantándolo. Jesucristo pagó el precio para que los cielos estén abiertos. Si nosotros aceptamos que Jesús nazca en nuestros corazones, si nosotros aceptamos el verdadero mensaje de la Navidad, esos cielos están abiertos para todos nosotros. Y ya con esto cierro. Hace algunos años, mientras trabajaba en una emisora cristiana colega, recuerdo estar haciendo un phoner en un 24 de diciembre. Y le preguntábamos a la gente, bueno, llame y diga dónde usted va a pasar la Nochebuena. Y entre esas llamadas se coló la llamada de esta señora sumamente deprimida. Y decía, yo lo voy a pasar sola. Mi esposo hace 6 meses murió y mis hijos se mudaron a Estados Unidos. Por lo tanto, yo no tengo ningún gozo, ninguna alegría, me siento deprimida. Lo voy a pasar aquí en mi hogar. El técnico que me estaba acompañando esa mañana era realmente el que estaba manejando el phoner. Yo solamente le estaba acompañando, pero ante esa llamada, el hombre se bloqueó y me hacía señas de que respóndele. Y yo, rayos, me tiró el muerto a mí. Ay, y yo decía, Dios mío, porque es una llamada tensa, una llamada difícil. ¿Qué tú le dices? Porque uno tiene que ser sensible ante el dolor del prójimo. Y yo recuerdo que validé sus sentimientos. Validé el hecho de que hacía 6 meses su esposo había muerto. Validé el hecho de la ausencia también de sus hijos. Pero le hice recordar algo importante que el Señor en el momento también me dio claridad. Le dije, la celebración de la Navidad, la celebración de la Nochebuena, no tiene que ver con los que ya se fueron a morar con el Señor. Tampoco tiene que ver con los hijos que ya no están en Puerto Rico. Lo que nosotros conmemoramos, lo que nosotros celebramos y lo que nos da gozo en el corazón es saber que Dios cumple sus promesas, que envió a su Hijo, que ese Hijo no tuvo como cosa que aferrarse el ser igual a Dios, sino que se despojó de su gloria, de su grandeza. Vino a esta tierra, ha nacido en nuestros corazones, eventualmente creció, murió, fue crucificado, al tercer día resucitó y esa resurrección le dio autoridad y nos dio autoridad a nosotros para tener vida y los cielos están abiertos para todos nosotros. Amén. Así que celebre con gozo porque Jesús es su Salvador, Jesús es su compañía, Jesús es su todo y Él pagó el precio por cada uno de nosotros. Con esa experiencia cerramos la llamada y yo creo que fuimos ministrados y confrontados por la palabra todos los que estábamos en aquella cabina de aquella estación de radio. Jesucristo cumple sus promesas. El Dios bíblico cumple cada una de sus promesas. Tenga ese gozo. Hoy nos suelta esta palabra. Aquellas cosas que quizás no has visto en el momento cumplirse, quizás otros seres humanos te han fallado, pero ten la certeza que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. El Dios bíblico cumple sus promesas. Eso es. Siempre hay Damota golpea con una palabra hermosa. Te golpeé. Palabra. Un poco. Un poquito. Pero lindísima, lindísima. Ah, pues gloria a Dios. Dijiste Necesaria. algo, claro, dijiste algo que lo cantamos y lo cantamos y lo cantamos, sí. lo de los cielos abiertos Sí. que se abran. Y es cierto, el cielo está ahí a nuestro favor hace rato. Hace rato. Desde que abrimos nuestros corazones y demás, y no es cantar por cantar, ¿verdad? Es que en ese proceso de cantar haya la adoración, que es más importante por sobre todas las cosas. Y pues uno ser consciente también de lo que uno está diciendo.
Así que mi gente, él nació, por eso hay paz. Independientemente cuando haya nacido, eso no está en discusión. Claro aquí. que no, en este momento no. En este momento no. Lo importante es que trae paz a tu corazón, que no es la casa donde vivas, que no es el carro, que no es la ropa que uses, sino el lugar que le das en tu corazón. El Así Dios que bíblico cumple sus promesas. cumple sus promesas, By the hermosa way, palabra. ¿Dónde va a pasar la Nochebuena? Bueno, con este asunto de la Bueno, cuarentena, ahora sí, no hay sí. break. Esa Es pregunta es verdad, coloquial, ¿sabes? Es verdad, es verdad. Sí. Sí, no aplica. Sí, no. Así que, pero te conseguimos en las redes sociales. Sí, claro que sí. La gente se puede comunicar conmigo directamente al 787-531-6967 y en las principales redes sociales como Aida Mota, Mota con una sola T. Bendiciones y que lo pasen bien. Dios les Igualmente. bendiga. Tu Te queremos. abrazo, muchas gracias. Les quiero, bendiciones.